Hola a todos, muy buenos días. Arrancamos el último meeting de esta semana. Afortunadamente, el dicho de los viernes 13, ni te cases ni te embarques, parece que hoy no se cumple. La excepción confirma la regla. Tenemos una muy buena sesión de mercado para aquellos que os guste operar en el corto plazo y todos aquellos que hayáis operado bueno, pues estrategia swing o de posicionamientos a plazos un poquito más largos, os habréis visto, bueno, pues muy beneficiados en la apertura del mercado. Cuidado porque hay muchísima volatilidad y los huecos que se han producido durante esta madrugada al alza probablemente veamos recortes a lo largo de la sesión. No me quiero extender mucho más. Como siempre, vamos a esperar un par de minutos a que el resto de inscritos puedan entrar y daremos comienzo a la sesión. Confirmarme, por favor, que podéis entrar, que me escucháis correctamente y que, bueno, pues ahora mismo en las pantallas tenéis la cabecera del seminario. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. 2 minutitos rápidos, pero ya somos unos cuantos más así de golpe. Se nota que hoy hay mucho movimiento en el mercado después de los eventos de esta pasada noche y madrugada. Y bueno, esperemos lógicamente que, bueno, pues, que los mercados nos permitan cerrar una buena semana. Voy a activar la pantalla y damos comienzo. Entiendo que en principio deberíais poder ver sin problema lo que es el disclaimer sobre el tema de la operativa de CFDs. Y bueno, pues ya sobre la marcha nos vamos a la plataforma. Como podemos observar, hay mucho movimiento en Forex prácticamente, y aunque bueno, pues veamos que la libra esterlina pierde contra todos sus pares, tiene una razón de ser. Durante esta madrugada, prácticamente la noche, a las 11:30, 12, ha abierto la sesión o ha empezado a negociarse con una subida del 2 y pico por ciento, algo que lógicamente y fruto de la propia volatilidad de esa gran subida, pues estamos viendo recortes en ese par. No quiere decir que estas caídas no estén generando beneficios a todos los que os hayáis puesto largos de libra contra cualquiera de los pares, tanto el euro como el dólar americano. En cualquier caso, la apuesta era ponerse largo de la libra, apostar por la libra, una revalorización de la moneda británica, fruto de la expectativa sobre las elecciones en Reino Unido. Lo que tenemos hoy sobre la mesa son dos datos tremendamente positivos. En primer lugar, tiene incluso más relevancia a nivel global el posible acuerdo comercial, la consecución del acuerdo comercial, al menos la fase 1, entre Estados Unidos y China. Y bueno, pues según publicaban los grandes periódicos de Estados Unidos, ambas potencias mundiales habrían llegado a un acuerdo según el cual la administración Trump retrasaría los aranceles a los productos chinos que entraban en vigor este domingo, día 15. Y es que además reduciría el 50% los que ya están aplicados, mientras que China, por su parte, se comprometería a ampliar el volumen de compras agrícolas y mejoraría las medidas en el ámbito de la propiedad intelectual. Básicamente, pues las demandas que había previsto o que tenía la intención pues Donald Trump que se cumplieran,
¿vale? Aparte de eso, pues, ¿qué es lo que ha hecho? Que los mercados subieran como la espuma y si bien se apuntaran a que China todavía no ha aceptado formalmente el acuerdo, es decir, no ha habido una comunicación oficial de que China haya firmado ese acuerdo, los inversores, pues la generalidad, ¿no? Estamos muy pendientes de las nuevas noticias que vayamos conociendo al respecto. Y como el ámbito político no tiene horario entre semanas, sino que puede suceder durante el fin de semana, no nos fiemos mucho, pero en principio la predisposición de Estados Unidos normalmente suele ser mucho mejor aceptada que las de China, que suelen ser, bueno, pues un poquito más laxas. En este sentido, pues bueno, que hemos visto durante la sesión de ayer en Estados Unidos cierres alcistas, incremento en la volatilidad implícita del SP500, donde vemos que el VIX ha abierto con un gap prácticamente respecto al cierre de ayer de un 15%. Este tipo de volatilidades y de porcentajes de subida normalmente suelen tener un recorte fruto de la resaca de una gran subida que normalmente pues habrá ido barriendo stops y buscando posicionamientos netos alcistas, pero que habrá mucha gente que se habrá quedado entre medias. Pues eso es lo que va a propiciar que probablemente durante la sesión de hoy veamos cómo estas grandes diferencias se van a ir recortando poco a poco. Entonces, podremos observarlo tanto en el IBEX 35, que ha llegado a abrir casi con un hueco de 150 puntos, donde ayer nos parecía muy difícil que pudiera llegar a conseguir una apertura, un cierre por encima de 9.400 que finalmente lo alcanzó. Vemos cómo está cotizando la vela de hoy del IBEX 35, pues ha llegado a cotizar por encima de los 9.600. Estamos hablando de 200 puntos de diferencia, algo que la volatilidad del IBEX 35 no puede sostener. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese movimiento? Pues que en principio estos huecos de aquí los llegue a cubrir. Lógicamente hay gente que se ha quedado ahí entre medias, tanto posiciones largas como cortas, independientemente del movimiento y bueno, pues es lo que podemos esperar. Básicamente en la mayoría de los índices europeos vemos como la apertura, el cuerpo de la vela, la parte de arriba, es decir, los cuerpos de las velas hoy son rojos porque ha habido una apertura muy alcista y ahora mismo pues está la famosa resaca de las grandes subidas, pues hubiera sido al revés, a la baja, pues las aperturas habrían sido de color verde, como es, por ejemplo, en el caso de la renta fija. Veremos ahora cómo las velas del bono a 10 años americano y el europeo, el DAX alemán, del Bund alemán, las velas son de color verde porque la apertura ha sido con un gap bajista que ahora mismo está intentando cubrir al alza. En el caso del DAX alemán hemos visto este hueco bastante importante y con la estructura de Fibogap, en principio hoy nos habría saltado el stop porque la apertura corta en los 161,8% nos hubiera saltado el stop en los 261,8. En cualquier caso, bueno, movimientos muy positivos en los mercados donde además en el CAC 40 hemos alcanzado un nuevo máximo histórico. De hecho, lo vemos aquí como en la negociación ha llegado a cotizar casi en los 6.000 puntos. Una cifra tremendamente redonda y muy psicológica que veremos si es sostenible a lo largo de la sesión de hoy. Aparte de eso, bueno, pues los índices asiáticos se contagian de las esperanzas sobre el acuerdo entre Estados Unidos y China y el Nikkei hemos llegado a verle con unas subidas del 2,5. Por el Shanghai Composite hemos visto un 1,78 y por el Hang Seng de Hong Kong récord de subidas del 2,26%. Hacía mucho que ese tipo de incrementos de rentabilidad no se veían en los índices asiáticos porque bueno, la deriva de la guerra comercial ha sido más bien pesimista. Por otro lado, bueno, pues en Europa hemos visto como el IBEX 35 es quien lidera las subidas, es decir, es quien ha abierto con un gap más alcista que el resto de sus índices del viejo continente y es porque también tuvimos el conocimiento de, bueno, pues el espaldarazo que le ha dado a la banca. Básicamente ha dicho que, bueno, pues en su primera rueda de prensa como presidenta del Banco Central Europeo, después de la decisión de tipos de no hacer absolutamente nada, ni de tocar la facilidad de depósito que está en menos 0,5, ni el tipo de interés que está a cero, ni siquiera el quantitative easing, que lo ha mantenido en 20.000 millones de euros, pues ayer anunció que se llevará a cabo una revisión política monetaria del organismo a partir del próximo mes de enero y confirmó que el BCE mantendrá pues, sus cuotas de compra mensual de activos y fue optimista, más optimista en su rueda de prensa que su antecesor, Mario Draghi, en cuanto a las previsiones
de crecimiento de la zona euro. Todo esto impulsó al sector bancario y, lógicamente, el IBEX 35 es de los selectivos más bancarizados que hay. Por eso, ahí tenéis la solución o la respuesta a la pregunta que estoy viendo que me habéis formulado. ¿Por qué está subiendo tanto el Banco Santander? No solo el Santander, toda la banca. Es decir, lo que ayer comentó Christine Lagarde, básicamente es, teniendo en cuenta que es francesa, que es abogada de carrera y que es política de carrera, es decir, no es economista, pues en principio va a tener un papel estático, no va a ser muy proactiva en el ámbito monetario, pero positivamente hablando es más, proyecta más evolución positiva en la zona euro y lógicamente eso está bien percibido por el sector bancario, que lógicamente es el que más le afecta a los movimientos de tipos de interés. Entonces ahí tenemos la respuesta a por qué la banca sube tanto hoy, y no solo a la banca, algún valor aislado del IBEX 35, que veremos ahora de manera puntual, pues también se está anotando unas subidas bastante importantes. En el caso de las materias primas, en contrapunto a la evolución alcista de la renta variable, en el caso del oro, hemos visto cómo ha abierto ligeramente, bueno, prácticamente plano al cierre de ayer. Sin embargo, la vela durante esta madrugada ha sido tremendamente bajista. Y como mucha gente no se fía de esta gran subida de la renta variable, pues hay inversores que apuestan por comprar el oro o han apostado por comprar el oro a niveles de $1.460 por onza y estamos viendo pues que ya se ha revalorizado desde los mínimos de hoy $10. En el caso de la plata, una evolución alcista, es decir, sigue habiendo acopio de metales preciosos de cara a las posibles previsiones o incertidumbres de la guerra comercial, aunque el dato positivo de esta madrugada parece que es algo muy puntual. Y en el caso del petróleo, pues después de haber conocido el incremento del inventario que propició, bueno, pues unos movimientos bajistas en el precio del petróleo, parece que el sentimiento y el apetito por el riesgo se anota también dentro de lo que es el combustible fósil. El petróleo Brent vemos cómo se anota prácticamente por encima de los $64,5 por barril, y en el caso del Texas de referencia en Estados Unidos parece que cada vez intenta buscar esa retrocesión del 50% por encima de los 59,69. Prácticamente hablemos de los $60 por barril. Esta retrocesión viene de la fuerte caída que vimos el último trimestre del 2018 y nos ha servido y probablemente nos servirá para marcar los niveles de resistencia y de soporte a través de Fibonacci para la cotización del Brent. Y en el caso de las emisiones de CO2, pues hemos visto cómo también hay un apetito por la compra de las cuotas de participación de los países, que eso es lo que es la titulización de las emisiones de CO2. Y bueno, la conferencia por el cambio climático y demás, pues está haciendo que bueno, pues adquiera un cierto interés para muchos inversores que desconocían este tipo de instrumentos que se pueden negociar igual que cualquier otro instrumento financiero. Y en el caso del gas natural, exactamente igual. Recortes después de la última del último rollover, donde el precio del futuro nuevo que entró en vigor, bueno, pues cotizaba en backwardation, es decir, por debajo del cotizado del futuro previo. Y bueno, después de haber cubierto el hueco durante estos últimos 4 días, muy poquita volatilidad en el gas natural y poco apreciable. El café sí hemos visto subidas, este es el gráfico a 5 minutos, vamos a poner el gráfico diario, vemos cómo el precio del café se está disparando. Hay una gran demanda, primero por el incremento por la pérdida de valor la devaluación, perdón, depreciación del dólar, y por otro lado por la propia agricultura del café. Hay una reducción de los inventarios y de la producción bastante grande que está haciendo que el precio de esta semilla esté subiendo pues con unas curvaturas más bien exponenciales en lugar de lineales. Y nada, para terminar, en el caso de la renta fija, por apreciar lógicamente lo que os comentaba, si bien hemos visto que en la renta variable han abierto con un gap alcista y la vela hoy es de color rojo porque están recortando esos huecos que no han podido cubrir todavía, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el VIX, que si bien el VIX sube un 15%, la vela de hoy es de color rojo. Es por lo que os decía,
abierto desde el cierre de aquí hasta aquí hay un 15% y, lógicamente, lo que está viendo es una resaca para cubrir este hueco que se ha quedado en el aire. Por eso estamos viendo la vela de color rojo. Al igual y con sentido contrario en el bono a 10 años americano, abierto con un gap bajista y lo que está haciendo es recuperar el hueco y por eso la vela de hoy es de color verde, al igual que en el Bund alemán, que todavía le falta un pequeño recorrido por cubrir. Aparte de eso, bueno, pues en el calendario macro de hoy, después de haber visto que la sesión de ayer dio para mucho, para muchísimo, nos queda simplemente por conocer algunos precios y algunos índices de la balanza comercial de Estados Unidos y, bueno, pues los datos de inflación de España, un poquito por tener la referencia a nivel local, sin cambios. Por lo tanto, efecto dentro de los mercados nulo. Básicamente, publicado lo que se esperaba y poco más. Hoy, aparte, nos queda saber un poco el comentario de Guindos, que tendrá un poquito más de detalle financiero, de detalle económico, pero bueno, no discrepará prácticamente en nada de lo que dijo ayer Christine Lagarde. Vamos a ver dónde estaba, qué es lo que iba a enseñaros. Así, mercado Forex, la victoria por máxima, por aplastante mayoría absoluta de Boris Johnson y de su partido conservador, los Tories, pues ha hecho que la libra se revalorizase, pues bueno, lo que hemos podido ver aquí. A ver si puedo sacar con la cruceta, que va un poquito ahora. Ha habido un crecimiento prácticamente de un 2,30, hemos llegado a ver un 2,5, por encima de un 2,5 de revalorización y esto es lo que os comentaba, exactamente igual. En el caso de la libra está perdiendo desde la apertura de esta madrugada frente a todos sus pares porque lo primero que intentará que no cubrir, ¿vale? Porque vemos que ha habido precio durante esa gran subida, pero lógicamente esa subida es, llamémosla, fuera de lo habitual. Los índices de volatilidad en este hueco son tremendamente fuertes y, bueno, pues probablemente veamos una lateralidad con cierta pendiente bajista para recuperar esos huecos. Y al contrario, si hemos visto subidas en el precio del cable, es decir, la libra frente al dólar, en el caso del euro o la libra frente al euro es invertido, es hacia abajo. Si nos vamos al gráfico exactamente igual, vemos que la caída ha sido para abajo porque la relación es que la divisa base es el euro y la divisa de cotización es la libra. Y como la libra es más cara, pues cotiza por debajo de 1. Ahí lo tenemos. En este caso, pues veremos que el hueco en este caso es alcista. La vela de hoy de la libra con el euro será de color verde y la libra y el precio o el color de la vela que hemos visto con el dólar será de color rojo. Poquito más, mucha volatilidad en los mercados. Recordad, sí, el tema de la cotización de los valores españoles de hoy. A primera hora de la mañana vemos como IAG sube un 10%, el sector bancario no baja del 2% aproximadamente y, bueno, prácticamente volatilidad muy alta en los mercados donde el valor que menos está revalorizándose es Tubacex. Aparte de eso, bueno, pues pocas caídas, poco a tener en cuenta y revalorización generalizada de valores que normalmente suelen verse muy afectados por las decisiones macro, políticas y fiscales y la banca hoy lidera las subidas en el IBEX 35. Por mi parte nada más, como siempre desearos una buena sesión, aprovechar la volatilidad de hoy para hacer alguna operación en corto que probablemente haya muchísimas cositas para hacer, aprovechar los índices por la operativa bastante moderada que podemos hacer con ellos, con una proporcionalidad de rentabilidad bastante interesante, CFD sobre acciones aprovechando los cambios porcentuales que tienen hoy y, bueno, poquito más, aprovechar siempre y prestar atención al calendario para los datos que nos quedan por conocer, las noticias que vamos publicando para todos vosotros y, por supuesto, la pestaña de vídeos. Esto es fundamental, que toda la actualidad que tenemos lo tenéis ahí disponible para echarle un vistazo y, bueno, pues como siempre, agradeceros la asistencia. Quiero recordar, como dije ayer, y bueno, pues me gusta recalcar que lo que estáis viendo en pantalla es en base a una cuenta real. El acceder a las noticias con el candado, donde veremos cómo hoy la mayoría de las noticias pueden tener este calado privativo solamente de acceso exclusivo a los clientes de XTB y, por supuesto, los vídeos. Aquí están todos habilitados porque la cuenta es real. Bueno, pues después de haber hecho el evento de Bull Market,
e hicimos una pequeña oferta donde, bueno, pues el Black Friday creo que han ampliado para esta semana también el acceso completo, pero bueno, en cualquier caso, no desdeñéis la oferta que tiene XTB para abrir una cuenta real que no tiene ningún tipo de coste, no exige más que un capital mínimo de 100 euros en cuenta y una primera operación en real para habilitar y tener acceso a los derechos y servicios del broker y, lógicamente, la cuenta demo pasaría a ser ilimitada, de manera que no tenéis ningún tipo de obligación, faltaría más, en tener que operar sobre la cuenta real. Simplemente tenéis el acceso y el privilegio de ser clientes de la firma, seguir trabajando con normalidad sobre la cuenta demo, en este caso con carácter perpetuo, no os va a caducar y además tener la posibilidad de modificar el balance de esa misma cuenta para ajustar vuestras estrategias y vuestra operativa a vuestra realidad financiera. Si 20.000 euros ficticios os parecen mucho o os parecen poco, podéis ajustarlo desde vuestro rincón personal, donde podéis gestionar vuestras cuentas tanto reales como demo y, bueno, pues modificar el balance y aprovechar la coyuntura actual de los mercados para aplicar vuestras estrategias. Es una invitación que os hago a todos los que estáis hoy en el morning, lógicamente, los que tenéis cuenta demo, pues tenéis de alguna manera solo la posibilidad de acceder al morning en directo y no verlo después en la biblioteca de medios de nuestra escuela de inversión. Al fin y al cabo es un coste de oportunidad que creo que merece la pena asumir. Primero, porque el coste de oportunidad es cero, ¿vale? El dinero, la capitalización de la cuenta es el capital vuestro en vuestra cuenta de valores y que además con esos 100 euros podéis desempeñar y desarrollar vuestro psicotrading. Recordar que subconscientemente la cabeza, aunque operemos en demo, no asume ningún riesgo, pero aunque hagamos operaciones microlotes con una cuenta de 100 euros, podemos hacer muchísimas operativas sin asumir riesgos económicos elevados, de hecho son prácticamente marginales, y además desarrolláis sin saberlo vuestra propia psicología para que cuando realmente toméis la decisión de invertir en real con un capital que ya tengáis predefinido, pues lógicamente os cueste muchísimo menos. Podéis apreciar, aquellos que ya tenéis la cuenta capitalizada con 100 euros, me estaréis dando probablemente la razón, que aunque sean 100 euros, nos cuesta darle al botón mucho más, ¿verdad? Bueno, por mi parte nada más, era un pequeño comentario que quería hacer de cierre, aprovechando que llega ya el fin de semana y apenas nos quedan, pues, bueno, pues ni 20 días, 19 días 18 días de calendario, de los cuales, bueno, a partir de Nochebuena estaremos más atentos a otras cosas, sin desdeñar que el mercado seguirá abierto hasta el mismo día 24 de media jornada, el 25 estará cerrado y el 31 estará abierto a media jornada. Muy bien, pues no me extiendo más. Agradeceros como siempre la asistencia, desearos muy buena suerte en vuestras inversiones, muy buena sesión de hoy, muy buen fin de semana y nos vemos el lunes en nuevos morning meeting, seminarios y, bueno, pues comentarios de mercado. Un saludo, muy buenos días, hasta luego.